Muy bien, bueno, tenemos como esta propuesta de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Nos encontramos con este circuito que nos pide encontrar el voltaje de la resistencia de 25 ohmios. Esta es la resistencia de 25 ohmios, la identificamos, de hecho es la única. Tenemos también una bobina de 10 milihenrios y un capacitor, ¿verdad?, de 0.1 milifaradios. Este circuito está energizado por dos fuentes de corriente alterna, dos fuentes de voltaje, BS1 y BS2. Si ustedes notan, acá están los valores, digamos así, la característica de estos voltajes. BS1 es igual a 20 coseno de 1000T y BS2 20 seno de 1000T. Entonces, identificamos pues en que acá en cada uno de los voltajes no hay ningún ángulo de desfase. El ángulo de fase es igual a cero. Y también identificamos la frecuencia angular para cada uno de los dos es igual a 1000. Solo que uno está en función de coseno y otro en función de seno. Entonces, lo que teníamos que hacer, ahorita, digamos, todo esto que nosotros vemos acá está en el dominio del tiempo. De hecho, el voltaje que vamos a encontrar nosotros tenemos que expresarlo en el dominio del tiempo, pero nos va a ser quizás un poco más fácil analizarlo desde el punto de vista o en el dominio de la frecuencia. Para eso nosotros tenemos que traducir o transformar cada uno de los valores de los elementos pasivos. Tenemos que encontrar cada uno de sus impedancias. Así que yo lo que propongo primeramente es dibujar el circuito de cómo nos quedaría con sus impedancias. Muy bien, el circuito nos quedaría así. Y aquí sería, digamos, acá sería esta es la impedancia de la bobina, la vamos a llamar Z sub B. Esta es la impedancia de la resistencia, Z sub R. Y esta es la impedancia del capacitor. Los valores de las fuentes, como nosotros vemos acá, que BS1, por ejemplo, es 20 coseno de 1000T. Entonces, como no tiene un ángulo de desfase, bueno, en este caso tiene un ángulo con respecto a los números reales, tiene un ángulo de cero. Entonces sería 20 ángulo de 0 voltios, ¿verdad? En cambio, en la BS sub 2 es diferente porque el ángulo de desfase que tiene con respecto a los números reales es de 90 debido a que está en función de seno. Entonces sería 20 ángulo de 90 grados voltios. ¿Sí? Entonces, luego de eso, lo que tendríamos que hacer es definir cada una de las impedancias de esto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso nosotros conocemos, bueno, que en el caso de la resistencia, la impedancia en el dominio de las frecuencias es igual a la resistencia. Entonces es igual a 25 ohmios. La impedancia de la bobina, ¿verdad? Según, ¿verdad?, la ley de Ohm sería J, frecuencia angular por la inductancia. Esto va a ser igual a J, ¿sí?, por 1000, ¿ya?, por la inductancia, que en este caso sería 10 milihenrios. Quiere decir que sería 10 por 10 a la menos 3, ya que son 1000, me va a quedar un valor de 1000 entre 1000 igual a 1, entonces va a quedar J10. ¿Ya? Y luego vamos a tener la impedancia, ups, tengo, sería la impedancia del capacitor, va a ser igual 1 entre JW por la capacitancia. Y eso va a ser igual a 1 J por 1000
por la capacitancia que es 0.1 milifaradios. 0.1, ¿verdad? Como es mili, por 10 a la menos 3 faradios. Y esto me va a quedar, ya, me va a quedar, hago la, vamos a ver, sacando la calculadora, si quieren que lo comprobemos, sería la parte del denominador, aquí, sería 1000 por 0.1 por 10 a la menos 3. Ya, 1/10. Solo el denominador es 1/10, pero nosotros queremos calcular 1 entre eso. Entonces sería 1 entre, me quedaría valor de 10. Ya, 10. Entonces, pero como yo sé, como yo sé de que 1 sobre j es igual a menos j, ¿verdad? Por el factor acá, entonces me quedaría menos j 10 ohmios. Aquí tenemos ohmios. Entonces, me quedaría de esta forma las impedancias. Ahora, lo que podríamos hacer es decidir ahora qué técnica vamos a ocupar para analizar este circuito. Fácilmente puede alguien decir, bueno, análisis de Mayer, ¿verdad? Tenemos una fuente de voltaje, otra aquí, entonces asignamos corrientes, pero yo propongo análisis de nodos para salir un poco de de la rutina, ¿ya? Entonces, para eso yo podría primero, como siguiendo los pasos, ¿verdad? Tendría que asignar un nodo de referencia, ¿sí? En el cual ese nodo de referencia versus O, le vamos a llamar, va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, tendría yo un nodo de no referencia aquí, ¿verdad? Un segundo nodo acá y un tercer nodo aquí. Tengo tres nodos. Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener un voltaje 1, un voltaje 2 y acá un voltaje 3. Perfecto. Luego de definir los voltajes de nodo, bueno, podría yo definir las corrientes, ¿verdad? De nodo, es decir, las corrientes que van a estar involucradas acá. Entonces aquí puedo dibujar yo una corriente, ¿sí? Y le voy a llamar I sub 1, que sale del nodo 1 y llega al nodo 2. Luego una corriente del nodo 2 a la referencia. Así. Lo voy a llamar I sub 2. Y una corriente I sub 3 que va a salir del nodo 2 y va a llegar al nodo 3. Aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora bien, aquí me falta definir algunas cositas. Por ejemplo, puedo visualizar perfectamente de que el voltaje del nodo 1, ¿verdad? El voltaje del nodo 1 va a ser igual a 20 ángulo 0. Entonces aquí lo escribo. P1 es igual a 20 ángulo de 0 voltios. Y al mismo tiempo también puedo ver que el voltaje 3 va a tener un valor de 20 ángulo de 90 voltios. Y de esa forma, pues también ya con eso tengo una mayor facilidad de poder analizar este circuito. Entonces, ya que he hecho, digamos, las condiciones necesarias para analizar este circuito por medio de análisis de nodo, entonces puedo venir y decir, ok, entonces vamos a aplicar LCK. ¿A dónde? En el nodo 2. Ok, en el nodo 2. Entonces, las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Y 1 entra, y 2 y 3 salen. Entonces me quedaría acá y 1 va a ser igual. Note que estoy utilizando letras mayúsculas porque son fasores. Y 2 más, ¿sí? Y 3. Y de esa forma
he logrado hacer análisis de nodos en el nodo 2. Hay que tener muy en cuenta, no hay que olvidar de que lo que nosotros estamos buscando es el voltaje de la resistencia de 25. Quiere decir que en el diagrama de las frecuencias, el voltaje que yo voy a encontrar, ¿cuál va a ser? B sub 2. Ese es el que voy a encontrar. ¿De acuerdo? Cuando encuentre B sub 2, bueno, entonces ese es el valor, o ese va a ser la cantidad que corresponde al voltaje de la resistencia. Entonces, lo que puedo hacer acá a continuación es definir quién es I1, quién es I2 y quién es I3. Veamos, pasémonos a otra hoja. Bueno, tengo acá en una nueva hoja el mismo circuito con el análisis de nodos, la LSK, en el nodo 2. Ahora voy a empezar a definir quién es I1. En este caso, I1, ¿sí? I1 va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje de llegada entre, en este caso, la impedancia. Sería voltaje 1 menos voltaje 2, ¿sí? Entre la impedancia, en este caso, de la bobina. ¿Sí? Voltaje 1, ¿a qué va a ser igual? 20, ¿sí? 20, ángulo de 0 puede ser, puedo poner ángulo de 0 acá, así. Pero puedo simplificar, porque digamos, si trato de operar 20 coseno de 0, coseno de 0 igual a 1, multiplicado por 20 me va a quedar 20, más 20 seno de 0, ¿verdad? Seno de 0 es igual a 0, entonces se anula, entonces me va a quedar solo 20. Entonces puedo yo solo dejar 20, ¿verdad? Pero bueno, pongámoslo así. Solo menos b sub 2 entre la impedancia de la bobina. La impedancia de la bobina, veamos, si nos recordamos, es 10 ohms. 10 o J, ¿verdad? J 10 ohms. ¿De acuerdo? Luego, I sub 2, ¿a qué va a ser igual? I sub 2 va a ser B sub 2 menos 0 entre la impedancia de la resistencia. Entonces sería acá B sub 2 sobre la impedancia de la resistencia. Esto va a ser igual a B sub 2 sobre 25. ¿Sí? Y por último, digámoslo así, I sub 3 va a ser igual a B sub 2 menos B sub 3 entre C sub Z. B sub 2 menos B sub 3 entre Z sub Z. Y esto va a ser igual a B2 menos 20 ángulo de 90 entre Z sub C, ¿verdad? Menos J10. Menos J10. Ahí está. Ok, entonces ahora podemos sustituir todos estos valores, digamos, sustituir estos tres valores a la ecuación principal, que es esta. Entonces yo me la llevo para acá, ¿sí? Entonces, y sustituyo ahí, me va a quedar I sub 1, es decir, B1 menos, uy, me equivoqué acá, sería 20, de una solo, voy a poner 20 nada más. 20 menos B sub 2, ¿sí? Entre J10. Igual, I sub 2, B sub 2 entre 25, ¿verdad? Más, ¿verdad? Este signo más I sub 3, que sería, ¿sí? B sub 2 menos 20 ángulo de 90 entre, sí, acá puedo yo, voy a hacer un apartado acá. Cuando yo digo 20 ángulo de 90, puedo traducir o puedo transformar. Aquí lo que estamos viendo es una expresión polar, ¿sí? Pero como el ángulo es de 90, eso quiere decir de que este fasor está actuando precisamente sobre el eje
en una dirección de los números eh, complejos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces sería acá, tratando de simplificar, quedaría 20 entre J10 menos B2 sobre J10 es igual a B sub 2 más. ¿Vale? Bueno, no voy a poner más, pero en realidad sería acá siendo ordenados para que no se confunda, ¿sí? Más, ¿verdad? En este caso aquí sería eh, menos por menos sería más. Más. Ahora, aquí viene lo que les iba a decir. 20 ángulo de 90 es lo mismo que decir, si yo veo un ángulo que está en 90, que es un ángulo igual a 90, quiere decir de que está sobre el eje de los imaginarios. Y ese eje de los imaginarios es prácticamente el factor j. Entonces sería decir más j 20 entre 10. J10, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más? Porque menos por menos, más. ¿De acuerdo? Ahí está. Menos entre menos, más. Aquí se nos van esos negativos. Entonces, ahora podemos seguir trabajando acá, tomando en cuenta, tomando en cuenta que este 1, ¿verdad? Sobre j es igual a menos j. Entonces, con esto de acá, aquí me quedaría 20 entre 10, 2, ¿verdad? Voy a escribir acá un 2, 2, pero 1 entre j es menos j, entonces me quedaría menos j2. El siguiente, aquí me quedaría un signo menos, ¿verdad? Menos de acá, pero aquí hay un factor 1, aquí hay un 1 que está escondido, 1 entre 10, ¿verdad? 1 entre 10 es 0.1, ¿verdad? 1 entre 10 igual a 0.1, ¿verdad? Ese 0.1 lo voy a escribir aquí, 0.1. Pero 1 entre j, ¿verdad? 1 entre j es menos j. Entonces me quedaría un signo negativo. Y con este signo negativo que está acá se me hace más. Entonces más y me queda j 0.1 P2. ¿Ya? Igual 1 entre 25, 0.04. 0.04 B2. ¿Ya? Más, bueno, aquí este más, vamos a ver si es cierto. Aquí es igual, ¿verdad? 1 entre 10, 0.1. 0.1. 1 entre j, ¿verdad? Es menos j, pero con este signo negativo que está acá es más j. Entonces queda más, más acá, más, queda así, p sub 2. Y por último, j entre j, esta se elimina, ¿verdad? Se elimina esta acá y queda 20 entre 10 más 2. ¿De acuerdo? Entonces es así como nos queda la ecuación aquí y hay una singularidad acá que en este lado de la igualdad tenemos un 0.1 por B2 y al otro lado de la igualdad tenemos otro 0.1 B2. Quiere decir de que si yo paso este para otro lado, va a cambiar de signo con menos y se van a cancelar. Entonces tengo estos dos se me cancelan y me queda nada más este factor b sub 2 aquí. Menos j2 menos 2 entre 0.04.
igual me quedaría menos J 50 menos 50. Ya, aquí lo podemos poner más ordenadito. O sea, casi siempre se busca dejar el número real primero, en este caso 50, menos el complejo o el imaginario 50. Y aquí tenemos ya nuestra respuesta. Esta es la respuesta, pero no del todo. Aquí tenemos en números rectangulares. Ahora, si queremos pasar esto, veamos, aquí está. Este número, este valor, número rectangular, pasémoslo a polares. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Fácil. Venimos y nos veamos a la calculadora y digitamos el número complejo aquí en el modo complex, el modo complejo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, se presiona mod para trabajar con números complejos, mod y luego la tecla 2. Ya. Tiene que estar en grados. Entonces ahora escribimos ahí menos, ¿sí? Menos 50 menos 50 y. Recuerden que en la calculadora es y, ¿verdad? Y siempre va después del número. Le damos igual, ¿verdad? Si lo queremos ahora lo podemos pasar a número polar digitando Shift, ¿verdad? Y el número 2 opción 3. Y le damos igual. Y ya tenemos el valor, digamos, en números, número polar sería 70,71 ángulo de 135. Entonces me quedaría acá 70,71 ángulo de menos 135 grados, voltios, ¿sí? Voltios. Eh, Acá pues podemos, esta es el voltaje, esta es la respuesta en el dominio de las frecuencias. Pero ¿cómo me quedaría en el dominio del tiempo? Entonces me quedaría ya la respuesta, vamos a escribirla en otro colorcito, veamos, un azulito. Entonces me quedaría P sub X, perdón, P sub T, ya va a ser igual a 70 punto, ¿sí? 71 coseno, coseno de mil T menos 135 grados, ¿verdad? Más 70,71, ¿sí? Seno de menos, perdón, ajá, bueno, sería seno de 1000 T menos 135. ¿Ya? Y esa sí es la respuesta de nuestro circuito analizado. Muy bien, bueno, espero que les haya. Este sí ya es. Este ángulo de 135 es el ángulo que tiene de fase con respecto a la corriente, es decir, a la corriente y sus dos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrarlo. Otro ángulo que podríamos encontrar aquí es trasladar este valor al otro cuadrante, que sería de sumarle 180 grados, menos 135, puede ser así también, sería ángulo en menos 135, ¿verdad? A 180. Te da 45. Entonces aquí podría ser 45 también. Positivo, positivo. Entonces así es como hemos resuelto este problema. Creo que está algo fácil. Lo único quizás complicado es a operar
este número, esta propiedad que tiene el número complejo y pues complicarse quizás por equivocación de un signo por acá. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Quizás con algunos otros ejercicios que tenemos ahí para poderlos aplicar y podemos entender más o menos cómo se analizan los circuitos de corriente alterna. Gracias.